Bienvenidos una vez más, burbujeros queridos y queridas, a este vuestro programa de Las Batallitas de Víctor. Y feliz año también. Ciertamente. Muchas Como gracias. no nos habíamos visto aún con los burbujeros. Muchas gracias, Víctor, por el apunte. Cierto, es el primer programa que grabamos de enero del 25. Y, por supuesto, feliz año a todos. Esperamos que hayáis pasado unas estupendas navidades. Y bueno, estamos aquí una vez más en un programa que se presenta muy interesante, porque Víctor, yo traigo una pista que es esta camiseta hawaiana. Ah, muy bien elegida, claro. Sí, yo también llevo una camiseta de bajo un poco hawaiana, pero no me he atrevido a poner manga corta de momento. Tú ya sabes que yo... pues eso, entonces vamos a hablar sobre la colonización de la Polinesia, ¿no? Sí, sobre la cultura polinesia y su colonización del Pacífico. Pues todo tuyo. Es un tema pues del que apenas conocemos nada, ¿no? Sí. Es lo que me gusta a mí de poner palos, ¿no? a las ruedas del eurocentrismo, ¿no? Y este es un tema que me interesa bastante y le tenía bastantes ganas, que era el de, pues eso, la colonización polinesia y el hablar de un poco de Oceanía, ¿no? Pues ese continente que tenemos ahí olvidado, un poco olvidado, ¿no? Que es muchas islas, mucho agua, pero no sabemos apenas nada de la gente, ¿no? Y de la historia de estas culturas. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de la cultura polinesia y de cómo hace unos 3.000 años, pues unos navegantes que procedían del sudeste asiático, en un periodo pues de unos 1.000 años llegan a desarrollar pues una cultura propia, que sería esa cultura polinesia ancestral, ¿no? Y que son los ancestros de diversas culturas que conocemos hoy en día de Oceanía. Y es un tema pues bastante desconocido, apasionante, porque claro, es un pueblo que llegó a colonizar pues miles de islas. O sea, Oceanía es un continente muy disperso, ¿no? En el que hay pues una cantidad de islas pues muy vasta, ¿no? En un océano que es el Pacífico, que ocupa pues más de un tercio, ¿no? de la superficie terrestre. Fíjate, más de un tercio. Ahí es nada. Y claro, estas culturas polinesias, pues el interés se ha despertado hace recientemente poco, porque cuando los europeos llegaron por allí a colonizar, prácticamente esto supuso casi el exterminio, la desaparición de estas culturas. Fíjate. Y durante el siglo XIX, parte del XX, quedaron ahí en el olvido. Y a la actualidad han llegado este nuevo despertar el interés de antropólogos, de historiadores, a raíz del turismo, ¿no? Porque la zona de Polinesia de Oceanía se ha convertido en un referente actualmente a nivel de turismo, ¿no? Tenemos la imagen de Hawái, de las ideas de las islas paradisíacas, ¿no? De Bora Bora, todos estos paraísos naturales, ¿no? Y el despertar por el interés por la cultura de la gente que vive allí, de las tradiciones, pues ha venido a raíz de este turismo, ¿no? De este turismo pues más europeo, occidental, que ha sentido pues interés por la cultura polinesia, ¿no? Y tenemos referentes actuales, como por ejemplo hace poco que se estrenó la película de Baiana, ¿no? Que trata un poco pues de ambientar esta cultura de Polinesia, ¿no? Tan vinculada con el mar y con el océano. No, porque... Sí. No. Sí, lo primero vamos a ponernos en un contexto geográfico, ¿no? Es lo que te iba a decir yo. Porque estas culturas polinesias, la base de su cultura es el océano, el mar, ¿no? Porque estamos hablando de Oceanía, que es el continente que incluye todas las islas del Pacífico. Es decir, miles de islas, ¿no? en este continente. Y parte de Oceanía sería lo que conocemos como la Polinesia, ¿vale? Oceanía lo dividimos en grandes archipiélagos, ¿no? El de Australia sería la isla con mayor superficie. Tendríamos la Melanesia, la Micronesia, y lo que nos vamos a centrar hoy es en la Polinesia.
Vale, que imagino que será lo que está dentro de ese triángulo. Efectivamente, es lo que se conoce como cuasi triángulo polinesio, que tendría en sus 3 vértices la isla de Hawái, la isla de Rapa Nui, ¿no?, de la isla de Pascua, y en su extremo meridional el archipiélago de Nueva Zelanda. ¿No?, limitándola al oeste con lo que sería Melanesia en las islas de Samoa y Tonga. ¿Vale? Serían la división. Es una división simplemente cultural derivada de las lenguas, ¿no?, de la aproximación de las lenguas de estos lugares. Te iba a preguntar, pero imagino que la respuesta la acabas de dar. Esa curva tan rara que hace el triángulo sorteando Fiji. Claro, Fiji ya se considera parte de la Melanesia, junto con lo que es Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Vanuatu. Todo esto sería la Melanesia. Y más al norte estarían las Islas Marianas y las Islas Marshall, que compondrían la Micronesia. Serían las partes en las que dividimos culturalmente Oceanía. ¿Vale? Todos vienen de un ancestro común, que ahora lo veremos. Pero digamos que ya pues, se han ido diferenciando en estos bloques culturales, ¿no? Y la Polinesia estaría enmarcada dentro de este triángulo. ¿Y dices que es una diferencia cultural más lingüística? Sí, es lingüística. Al final se divide pues, culturalmente por eso, en ramas que vienen de la misma raíz lingüística, pero que se han ido dividiendo en familias. ¿No? Al final sería pues como si hiciéramos en Europa pues una división pues de la Europa anglosajona, ¿no?, que viene de las lenguas germánicas, y la Europa latina, ¿no? Sería más o menos esa diferencia, que al final pues hay unos referentes culturales, unas diferencias que en la actualidad pues prácticamente no tienen más allá una importancia, pues simplemente de curiosidades y de tradiciones y culturas. Pues lo mismo pasaría en Oceanía. Bien, este continente pues es muy grande, ¿no?, en superficie. Vemos que aunque sean islas muy pequeñas, pues ocupa un tercio del planeta Tierra. Que no está mal. Y por tanto encontramos una variedad de paisajes muy, muy amplia. ¿Vale? Tenemos pues las pequeñas islas tropicales, que nos puede venir a la cabeza por eso el de Tahití, Bora Bora, pero también tenemos paisajes montañosos, de cordilleras, bosques, como por ejemplo Nueva Zelanda. ¿No? Si habéis visto las películas del Señor de los Anillos, los paisajes de Nueva Zelanda, ¿no?, que está rodada allí, pues dan una amplitud también que llama mucho la atención. Ahí tenemos el Monte Cook, ¿no?, que es el pico más alto de Nueva Zelanda, y cómo contrasta, ¿no?, con otros paisajes que vemos, como los atolones coralinos, ¿no?, que son esas islas formadas por el coral en Tahití, o islas volcánicas, ¿vale?, como por ejemplo Rapa Nui o el mismo archipiélago de Hawái, ¿no?, donde encontramos uno de los volcanes más altos. Eso te iba a decir yo, que es una zona bastante volcánica, ¿no? Sí, claro, es una zona de actividad volcánica. Tenemos lo que se conoce como el Arco del Fuego, ¿no?, ese contorno del Pacífico, y luego tenemos casi todos los archipiélagos de Oceanía tienen un origen volcánico. ¿No? El más característico sería Hawái, ¿no?, con esos volcanes, que incluso pues la tipología de los volcanes de Hawái pues ha dado nombre a una tipología de volcanes a nivel terrestre, ¿no? Se conocen a los volcanes de tipo hawaiano pues, porque se asemejan a las características de estos de Hawái, ¿no? Y muy curioso también que en Hawái tenemos uno de los volcanes más altos de la Tierra, ¿no?, que si cogiéramos su altitud partiendo del lecho marino, sería más alto que el propio Everest, ¿no? Tendría parece que eran en torno a 9.000, 10.000 metros, ¿vale?, desde el lecho, que es el Mauna Kea. Pero claro, como el nivel del mar pues se coge la cota al nivel cero del mar, pues no alcanza esa altitud del Everest. Bueno, simplemente curiosidades geográficas. Muy, no muy interesante. Bien, lo que esta variedad paisajística nos condiciona también las actividades a las que se dedicaba esta gente, ¿no? En los atolones coralinos, por ejemplo, la agricultura está muy poco desarrollada. Es una agricultura de productos tropicales como la batata, como el taro, y la ganadería, sobre todo del cerdo y de la gallina. ¿El taro es? Perdona. El taro es una raíz tropical. Una planta de la que se consumen las raíces, y es muy habitual en estas islas del Pacífico. Y la base de la economía es la pesca. Claro. ¿Vale? De la subsistencia de estas culturas pues es la pesca.
las islas volcánicas pues tenemos una agricultura mucho más desarrollada, donde ya hay otras especies, como por ejemplo la banana, el coco, otro tipo de frutales, y donde también se combina la caza y la pesca, ¿vale? Otras actividades más variadas. Y eso hace pues que tengamos distintas formas de vida, ¿no? Distintas sociedades que se van configurando en estas islas, que son pues espacios aislados, ¿no? En el que cada cultura, cada pueblo pues va desarrollando su modo de vida y sus tradiciones. Entonces, ahora llegamos a la pregunta de dónde sale esta gente, ¿no? De cómo se poblaron las islas del Pacífico, de la Polinesia. Pues tenemos dos teorías. O siempre ha habido, tradicionalmente, se defendía la teoría de este a oeste, es decir, que tuvieran un origen en Sudamérica, ya que había muchos paralelismos culturales entre las culturas precolombinas y la cultura polinesia, por algunas manifestaciones artísticas, también porque aparece en la agricultura de la batata, de este tubérculo que es parecido a la patata, que solo se da en Sudamérica. Entonces, claro, había hecho pensar eso a los antropólogos y a historiadores, que el origen estaría en Sudamérica, ¿no? Que serían navegantes desde pues, lo que hoy es Perú, lo que hoy es Chile. Que habrían ido pues, navegando y colonizando las islas. De hecho, esta teoría pues, tuvo tanto éxito, sobre todo en Sudamérica, que un explorador noruego intentó demostrar que con una embarcación tradicional de las islas polinesias podría navegar desde Perú hasta pues, una isla de la Polinesia. Que este fue el explorador Thor Heyerdahl. Es lo de la Kon-Tiki, ¿no? Sí, eso es la Kon-Tiki, que es la Kon-Tiki. Aquí tenemos una... Sí, hay una película. Sí, hay una película y un libro sobre... Creo que hay dos películas, una antigua y una que hicieron moderna, más... La moderna la he visto yo. Pues es esta embarcación de aquí, que es con la que se embarcó este noruego en 1947, y que partió el 28 de abril del 47 desde Perú, y logró llegar al atolón de Raroya, ¿vale? Que está en Tuamotu, en el 7 de agosto. O sea, que demostró que con las técnicas de aquel entonces se podía llegar desde... O sea, que era plausible la teoría que lo vinculaba con Perú. ¿Qué pasa? Que esta teoría se desmonta con ciencia. Llega las pruebas del ADN mitocondrial, que es el ADN por el que se puede rastrear, ¿no? El origen, digamos, de los genomas no sé si lo estoy diciendo bien. El ADN mitocondrial es el que, digamos, que puedes mapear, digamos, el origen del... Sí, estoy mirando a Javier, que es el de ciencias, pero Javier es químico. Yo estoy aquí temblando y digo, voy a decir cada metida de pata. Bueno, en resumen, que el ADN mitocondrial te indica el origen de una población, ¿vale? Porque es un ADN compartido, y el ADN mitocondrial de la población polinesia tiene su origen en el sudeste asiático. En concreto, coincide con el ADN mitocondrial de la población de Taiwán. Por lo que las pruebas más concluyentes señalan que el origen de esta población polinesia sería Taiwán y el sudeste asiático, y que desde allí irían colonizando las islas de oeste a este, ¿no? desde la China y de Taiwán. Entonces, ¿cómo se expandieron por el Pacífico? Podemos rastrear varias fases de expansión, ¿no? De colonización. Tendríamos la primera fase, que empezaría en torno al 2000 a.C., del 2000 al 1500, en el que, partiendo del sudeste asiático, de la isla de Taiwán, ocuparían o colonizarían las islas del archipiélago de Filipinas y llegarían hasta la Melanesia, lo que es hoy Nueva Guinea. Aquí estamos hablando de lo que sería la cultura antecesora de lo que son los polinesios, pero también melanesios, también la población de Nueva Guinea, de otros archipiélagos, que es lo que conocemos como la cultura lapita. Es una cultura del Neolítico, ¿vale? Que destaca pues, por unas características comunes que encontramos en todas estas islas,
Son el tipo de embarcaciones que realizaban, muy similares. La presencia de cerámica, siempre que hablamos de neolítico, la cerámica es la que nos marca la que nos data un poco, el ¿no? referente cultural y también cronológico. La cerámica lapita es muy característica, es una cerámica roja y con decoraciones geométricas. Y tenemos fragmentos de esta cerámica por diversas islas de lo que es la Melanesia, ¿no? En Nueva Guinea, sobre todo, que es, digamos, el foco de la cultura lapita, y por los archipiélagos circundantes. También sería muy importante la minería de obsidiana. Encontramos bastantes objetos de obsidiana asociados a esta cultura. Y empezarían a aparecer las primeras aldeas protourbanas en playas, ¿no? Esas imágenes que tenemos de estas casas construidas sobre pilotes, sobre las playas, pues empezarían a aparecer en el Neolítico. Y a este tipo de construcciones sobre el agua, ¿no? Que ahora sirven como atracción son hoteles de lujo, efectivamente. Eso es. Y una ganadería y una agricultura pues bastante similar a la que luego veremos en Polinesia, ¿no? Con productos como el coco, la banana, y con animales pues, como la gallina o el cerdo. ¿Y estos pueblos de Taiwán llegaron también a mezclarse con Indonesia? Sí. Llegan a Indonesia, y también otra de las ramas va por la parte de Indonesia, iría hasta Madagascar. ¿Vale? De la misma raíz. Ahí tenemos un poco las fases de la expansión, ¿no? Como de Taiwán pasarían por Filipinas, también por lo que es Indonesia. Australia parece que no la llegan a tocar, que no hay colonización de los lapita ni de los polinesios. Qué curioso, en Australia. Siendo una tierra, o sea, con tanto terreno que hay, que no se haya adentrado ahí más. Claro, teorías dicen que no llegaron a ir tan al sur, que sería casualidad, o que ya había o que la propia población de Australia indígena pues ya habría ocupado ese territorio y no sería viable para colonizarlo. No serían algo beligerantes. Recuerdo a nuestros escuchantes que nos vean por o bien YouTube, que ya estamos en YouTube, también en Telegram, en Instagram también, en Instagram, y por supuesto en la Mediateca de Educa Madrid, porque nos podéis ir siguiendo muchísimo mejor con todos los mapas que nos va trayendo muy amablemente Víctor, y se ve todo muchísimo más claro. Sí, eso es mucho más fácil de seguir, claro. y es más ameno verlo con imágenes. Sí, no hay luego. Para ver las fases, ¿no? Y cómo se van distribuyendo por el Océano Pacífico, pues es muy ilustrador el mapa. Bueno, y además es que ahí están hasta las fechas, antes de Cristo, claro. 3000, 2500, 1500, o sea que... Sí, aunque está en inglés, los nombres y las fechas se ven perfectamente. Sí. Perdona, sigue. Sí, pues eso, cuando la cultura lapita pues alcanza estas islas de la Melanesia, entraríamos ya en una segunda fase, que serían entre el 1500 y el 1000 antes de Cristo, en el que se extenderían hasta las islas de Vanuatu, Fiji y Samoa, ¿vale? Ese sería el límite de la segunda fase de la expansión, ¿no? Ese núcleo central que vemos ahí, con las distintas fechas, y que ya se produciría un parón aquí, a partir del 1000 antes de Cristo digamos que se para la colonización. Que claro, el motivo de estos viajes, de esta colonización, al final es, como siempre en la colonización, la presión demográfica. Es decir, que aquí tendríamos pues una época de estancamiento demográfico, digamos, y que no haría falta desplazarse. Y no se recupera este afán colonizador hasta el 200 después de Cristo. Fíjate. O sea, tenemos un gran salto aquí de tiempo, en el que en el 200 después de Cristo ya podemos establecer esta diferencia entre melanesios, polinesios, y es cuando sería el origen de la cultura polinesia ancestral, ¿no? La que tendría en común estas características en las islas de las que vamos a hablar ahora. Y empezaría otra nueva fase expansiva que duraría unos 1000 años, ¿vale? Desde el 200 hasta el 1200 después de Cristo, y que tendría como base de operaciones las Islas Marquesas, ¿vale? Las que llegarían en el 200 después de Cristo, ¿vale? Serían la base de operaciones, que lo tenemos ahí las Marquesas a la derecha, del este. mapa, al este, las tenemos ahí marcadas. Qué curioso, porque yo pensaba que era Samoa. Sí, claro.
o sea, llegarían a Samoa, las Sí. Islas Cook, pero Sí. sería desde las Marquesas desde las que iniciarían las siguientes expediciones. O sea, Ajá. llegarían a las Islas Marquesas en el 200 después de Cristo, perdón. Sí, sí, sí. Y desde allí ya empezarían diversas expediciones, tanto al norte, al sur y al suroeste, ¿vale? Desde allí partirían las distintas expediciones, ¿vale? De este núcleo de la cultura polinesia. Sí. Así en el 300 llegarían hasta la isla de Rapa Nui, hasta la isla de Pascua, Ajá. como el extremo más oriental al que llegaría la cultura polinesia, Ujú. del que pues todos conocemos los Moai, ¿no? Como el Sí. referente de la isla de Pascua y de Rapa Nui. Los Moai, que son esas cabezas Sí, gigantes. luego, si me da tiempo, hablaré Si de no, lo ellas. Si no, dejamos otro programa también. para otro programa, a ver cómo están ahí. ¿Quién Eso, es que es un tema tan apasionante. tan apasionante? Que ha ¿Quién dado... trajo? Sí, Yo- bueno, al final... Yo lo tengo claro desde fuera. Pero bueno. Vale, bueno, Sí, ya sí, llegaremos, que ya llegaremos. es un buen melón ese. Sí, sí. Luego en el 400 viajarían hacia el norte y llegarían Ajá. al archipiélago de Hawái. Sí. En el 600-700 a las islas de Tahití y Bora Bora. Ajá. En el 1000 a las islas australes. Y en el 1200 sería la última expansión de los polinesios, llegarían a lo que conocemos como Nueva Zelanda, ¿no? que en la lengua maorí conocen como Aotearoa, el archipiélago, ¿vale? Sí. Que luego los europeos pues dieron el nombre de Nueva Zelanda, ¿vale? Y Ajá. así concluiría en el 1200 la expansión de estos pueblos polinesios. Ujú. Aunque luego nos hemos preguntado si pudieron llegar más allá Claro. de esto, claro, porque todo te da a pensar de por qué pararían con la tecnología que tenían, que luego veremos, pues si pudieron llegar a más sitios, ¿no? Aunque no Ujú. tengamos Referencias. escritas ni evidencias. Ujú. Lo que sí que tenemos evidencias es de su expansión, ¿vale? Aparte del ADN que hemos comentado, hay otro tipo de evidencias que nos muestran un origen común de todos estos pueblos en el sudeste asiático. Ujú. La primera de las evidencias sería la lingüística, ¿no? Las lenguas que al final pues comparten unas características muy similares. Cuando llegan los europeos en el siglo XVIII, los ingleses, Banks y Cook, ¿no? Sí, ahí está. explorador tan Ahí- famoso, ¿no? que le tenemos, han puesto incluso claro, un nombre a al las islas. archipiélago, Sí. empiezan a listar y a comparar todas las lenguas que se van encontrando en las distintas islas. Y claro, ahora tenemos tablas comparando pues distintas palabras en las distintas islas y son muy similares. Ujú. Pongo un ejemplo, pero hay mil. Por ejemplo, la palabra persona Ujú. en Tahití sería taata, en Hawái kanaka y en maorí, en Nueva Zelanda, sería tangata. O sea, Ajá. comparten pues una fonología muy, muy similar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso hacía que los lingüistas vieran un origen común, ¿no? de todas estas lenguas. Ujú. Y por tanto veía muchas similitudes pues tanto en la Polinesia como en la Indonesia y Melanesia, ¿no? Como que tuvieran un origen común que ahora ya sabemos por el ADN, Claro, que es el de sudeste Taiwán, asiático. Claro. Otro serían las historias orales, ¿no? Porque estos pueblos no tenían escritura. Es decir, que no hay un registro escrito de la historia de estos pueblos, sino que lo que nos ha llegado a la actualidad pues son las tradiciones orales que han ido pasando de generación en generación, ¿no? Como cuando hablábamos de la guerra de Troya, ¿no? de Homero, que cuando no había escritura, pues estos eran historias orales que iban pasando de generaciones. Pues estas tradiciones orales han llegado hasta los pueblos indígenas actuales de estas islas. Y tenemos relatos maoríes que hacen referencia a un origen legendario del pueblo maorí, de los habitantes de Nueva Zelanda, que hablan de una tierra de leyenda, ¿no? Esto lo vemos en muchos pueblos a lo largo de la historia, civilizaciones que tienen como un lugar de origen legendario. Sí. Y este lugar de leyenda se llama Hawaiki. Claro que, pues, obviamente, pues tú dices, pues puede ser Hawái, ¿no? Que como el origen del pueblo de los maoríes estaría en unas islas del Pacífico, del norte, que llaman Hawaiki.
Luego también tenemos otros relatos, por ejemplo, en Hawái, ¿no?, que hablan de leyendas e historias de una isla llamada Kaiki, que podemos identificar como Tahití. O sea que hay muchos vínculos con nombres, con leyendas, con historias de unas islas y otras, ¿no? Y como un origen común que tendrían, pues, por ejemplo, todos los pueblos maoríes en estos archipiélagos. Y la mitología también, imagino. Sí, luego hablaremos, los dioses son prácticamente el panteón, ¿no? Es el mismo con otros nombres, ¿no? Pues como vemos en la cultura grecolatina, ¿no?, con romanos, griegos, que al final son divinidades similares que pues comparten unas características pero tienen nombres distintos, ¿no? Pues aquí lo veríamos también en las distintas islas con divinidades muy similares y con nombres también pues que fonéticamente y se parecen mucho, ¿no? Son muy... ¿Y representación pictórica? ¿Tenemos algo? Tenemos, sí, luego veremos ejemplos de esculturas. Los tikis, por ejemplo, son unas tallas en madera que representan divinidades, ancestros, que pues habremos visto muchas veces cuando se representan estas islas. Es también una atracción turística estas esculturas de madera, ¿no?, que representan pues dioses, ídolos con unos rasgos así muy extraños, que también tienen similitud con los moais de Rapa Nui, ¿no? Sí. Que también representarían pues esos ancestros, esas divinidades de estas civilizaciones. Luego también, como he hablado antes, otra evidencia sería la cerámica, ¿no? La cerámica lapita, que viene desde Nueva Guinea hasta otras islas como las islas Bismarck, Samoa, Tonga, Nueva Guinea. Ahí tendríamos el ejemplo de esta cerámica roja decorada con motivos geométricos, ¿no? Y que es común a muchos archipiélagos, con su foco en Nueva Guinea. El ADN mitocondrial, del que ya he hablado antes, que los vincula con Taiwán, y los productos agrícolas. Todos los productos agrícolas de estos pueblos vienen del sudeste asiático. O sea, son los mismos que en el sudeste asiático se cultivaban tradicionalmente, ¿no? Como por ejemplo el arroz, sería uno de los cultivos más... Pero la batata, ¿no? Es que ahora íbamos con eso. Excepto la batata, ¿no? Ahí la batata en el sudeste asiático no había. Por lo que esto empezó a generar la idea de, ¿y si los polinesios hubieran llegado a América antes incluso que los europeos, ¿no? Podía haber habido un viaje desde, pues, ya que habían llegado hasta Rapa Nui, ¿no?, hasta la isla de Pascua. Podrían haber hecho una expedición como demostró la Kon-Tiki, pero al revés, ¿no? Claro. Desde Polinesia a América. Y claro, aquí ya entramos más en el terreno de la especulación porque no tenemos pruebas tan concluyentes. Aunque hasta ahora había una muy concluyente, pero justo en el 2024 ha salido un estudio que lo ha desmontado. Sí. Estamos con la más rabiosa actualidad, queridos burbujeros. De todas formas, sí que en la tradición oral, como estaba comentando, hay algunas leyendas de viajes, pues de algún viajero que llegó a tierras orientales muy frías. Que claro, se ha interpretado como a algún viajero que llegaría a la Tierra del Fuego, a Chile, ¿no? A la parte más austral del continente americano. Y luego tenemos en las Islas Cook una leyenda muy importante, que es la leyenda del navegante Uite Rengiora, en las Islas Cook, que en un viaje hacia Nueva Zelanda llegaría por accidente, se perdería, y en sus relatos dice que llegó a una tierra meridional, es decir, muy al sur, en la que se encontró con grandes paredes de hielo. Que claro, muy al sur, paredes de hielo, icebergs, pues... Perito Moreno, lo estoy viendo. La Antártida, ¿no? Habría teorías por ahí que vincularían a los polinesios con la primera llegada del ser humano a la Antártida, ¿no? El primer contacto, el primer avistamiento de la Antártida. Pero claro, estos son pues leyendas, tradición oral, que tampoco pues te puedes fiar al 100% de la veracidad de los hechos. Pero claro, cuando llegamos a la ciencia... Y la teoría no nos vas a dejar... No, ahora vamos a afinar un poco más ya. Si tiramos de ciencia, en el 2007 se excavaron unos yacimientos de en torno al 1200 después de Cristo, cuando... en la época de los polinesios, en Chile, en lo que se conoce como la parte más sur de la Patagonia, la Araucanía,
donde se encontraron unos huesos de gallinas que correspondían con el ADN de estas gallinas con el de gallinas polinesias, de las islas de Tonga y de Samoa. Toma ya. Entonces, claro, ahí está tenemos la gallina araucana. La batata. La gallina araucana. Araucana, sí, es una especie de gallina. Entonces encontraron pequeños huesos de esta gallina que no coincidían con el ADN de las gallinas americanas. Sí. Y ahí vemos lo que dices tú. Claro, esos son los posibles. Las líneas amarillas que vemos en el mapa son suposiciones, ¿no?, de los viajes que pudieron haber hecho los polinesios. Y las rojas son... las rojas es la que tenemos certeza de que las hicieron. Pues hay una muy cerquita, claro. La que está, es que no leo sí, el nombre lo curioso es que, lo que está demostrado, que ahora veremos, de cómo llegaron, o si pudieron llegar a América, sí, no lo vincula con Rapa Nui, es decir, los huesos de las gallinas no coincidían con las de la isla de Pascua, sino que coincidían con islas de mucho más lejos, como por ejemplo Tonga, ¿vale?, que la vemos ahí al extremo occidental del mapa, casi saliendo del... Sí. En el que realizarían un viaje directamente desde Tonga hasta Chile. Hasta Chile, ¿no? Claro, esto hasta el año pasado era tomado como la evidencia definitiva que sí, que los polinesios llegaron al continente americano, y que incluso hubo pues un pequeño contacto con la población local chilena. Pero el año pasado, en 2024, un nuevo estudio de estos yacimientos encontraron más huesos o parecía que estos huesos de gallina no eran de gallina, eran de perdiz. Que la perdiz sí que era más habitual en las culturas del 1200 en Chile, en la zona del sur de Chile. Entonces se desmontaba un poco la teoría de la gallina araucana. Y se vinculaba más con que era pues una extensión pero estamos un poco las mismas, porque se me está diciendo que la perdiz es típica de Chile, pero no es típica entonces... No, claro, la perdiz apareció en Chile, o sea, donde tenía que aparecer. O sea, si esos huesos los identificabas con huesos de perdiz, no había problema. El problema era cuando los identificaban como la gallina araucana, pero no podía ser por el ADN, no coincidía. Entonces coincidía con los de Tonga y Samoa. Pero claro, aún tenemos ahí la batata, ¿no?, como el otro elemento que nos falta desentrañar qué pasa ahí. Sí. Porque el origen de la batata y también de la calabaza, que la tenemos en algunas islas de Polinesia, en Perú sí que hay, o sea, en Sudamérica sí que tenemos batatas batatas y calabazas, pero en Asia no. Entonces, estas batatas aparecen por primera vez en las Islas Marquesas. Y aquí la teoría es que sí que habrían los polinesios mantenido contacto con Sudamérica, habrían hecho, como vemos ahí en el mapa, un viaje desde Chile, subiendo por la costa hasta lo que es Perú y Ecuador, y un viaje de vuelta directamente a las Islas Marquesas. Porque se me está ocurriendo una cosa, Víctor, que igual piensa que es descabellada, pero hay evidencia de que la batata... Porque claro, la batata es un tubérculo que eso se tiene que desintegrar muy fácilmente. Y hay evidencia de que la batata que se ha encontrado es muy anterior a que llegaran los ingleses. Sí, claro, sí. Se tiene constancia de que la cultivaban antes de la llegada de los europeos. O sea, los europeos cuando llegan allí se encuentran con que estos pueblos ya cultivaban la batata. La batata, es que me parece alucinante, porque claro, eso se desintegra. Claro, entonces las teorías son o accidentalmente las mareas y las corrientes han llevado alguna semilla de batata a las islas, o alguien ha tenido que ir a Sudamérica y traer alguna semilla. Puede ser accidental o humano, claro. Es más posible que fuera contacto humano. Claro, porque además si hay contacto humano, el contacto no es que llegas ahí, coges y te vas, sino que yo entiendo que llegas, estableces contacto, además el viaje es largo. Sí, claro. Estableces contacto, relación posiblemente comercial y regresas. Por lo que me llega la siguiente pregunta. De la otra parte no hay ningún tipo de escrito, evidencia, referencia de contacto. En América no hay ningún tipo de referencia tampoco escrita ni ningún tipo de evidencia de la presencia polinesia, simplemente los paralelismos culturales que podamos apreciar. Sí que hay, aunque
aún no hay estudios concluyentes, que se han encontrado en una isla frente a la costa de Chile, un enterramiento con varios restos humanos, y hay 3 cráneos que no corresponden o que no entran dentro del patrón de la morfología de los cráneos de Sudamérica, ¿no? De la forma que tenían los pueblos sudamericanos, y se parece bastante a la morfología de los pueblos polinesios. Pero aún no hay un estudio concluyente de estos cráneos, ¿no? Es una posible evidencia de la que se puede tirar ahí del hilo un poco, y que confirmaría ya sí con una prueba más concluyente, ¿no?, el contacto entre polinesios y americanos en estas culturas precolombinas. Sí. Así que lo dejamos ahí. Si hay novedades durante este año, los siguientes, pues las iremos comentando. Por supuesto, recogemos y retomamos. Pues bien, llegamos después de todo este repaso por sus expediciones, de cómo lo hicieron, ¿no? Si en Europa las técnicas de navegación en esta época no estaban para nada al nivel, y a los europeos pues les costó un montón llegar hasta allí, dar la vuelta, ¿no? Que siempre en la historia hemos del Cano visto la historia de Magallanes y Elcano, ¿no? Como los grandes navegantes, ¿no? Pues había gente que ya lo había hecho antes, pero cómo lo hicieron, ¿no? Cómo navegaban si no había astrolabios, no había brújulas, no había los avances en navegación. Pues bien, la primera técnica que pudieron utilizar, y de la que tenemos constancia pues por la tradición que ha quedado en estas islas, es la navegación estelar, ¿no? Las estrellas siempre han sido para todas las culturas un referente a la hora de orientarse y de posicionarse en el mar donde no hay referencias visuales de tierra, y ya en el Pacífico, en el que son extensiones tan grandes, pues ni te cuento. Agua, Así que la posición en el horizonte de las estrellas al anochecer podría permitir a los navegantes posicionarse en una dirección, ¿no? Lo que llamaríamos las brújulas estelares, en las que en las propias canoas harían marcas alrededor de la canoa por la puesta por donde estaría una estrella al anochecer o al amanecer, porque la posición de las estrellas es la misma, no varía, no es como los planetas y el Sol, que va variando a lo largo del año, sino que según la latitud sí que cambia. Entonces medirían la altura a la que estarían las estrellas, ¿no? El referente en el hemisferio sur sería la Cruz del Sur, que es una constelación que marca pues el punto más meridional, y en el hemisferio norte la estrella polar, ¿no? La Osa Mayor, y por tanto se podría ubicar la estrella polar, y por su altura pues podrían determinar la latitud, ¿no? Simplemente pues mirando al horizonte y poniendo la mano así, calculando la distancia que hay, pues podrían saber si están más al norte, más al sur, ¿no? Y depende pues por dónde, el punto en el horizonte en el que se pusiera esa estrella, pues podrían más o menos adivinar la posición y la dirección que tendrían que seguir, ¿no? Tenemos ejemplos de brújulas estelares que sitúan la posición pues de unas 32 estrellas en una circunferencia, para poder ubicar pues la canoa y direccionarla en la dirección correcta. Qué interesante. Luego también tenemos la navegación pues basándose en las aves, en el viento y las olas, ¿no? El tipo de aves determina si hay costa cerca o no. Bueno, esto siempre es muy típico, ¿no? Si se ve una gaviota es que hay mar cerca, ¿no? Pues al revés sería, según el tipo de aves que se ven, si son aves marinas es que no hay costa cerca, y si empiezas a ver otro tipo de aves que se dan en un tipo determinado de islas, pues puede ser evidencia de que hay costa cerca. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante de estas brújulas de vientos. El nombre de Tupulitán, que es... Claro, estos serían los nombres que les daban a las estrellas los polinesios. ¿Vale? Y que no me acuerdo de qué isla es un ejemplo actual, ¿vale? Que se hace actualmente, pues esto lo replicarían en la borda de las canoas, ¿vale? Para ir orientándose. Qué interesante.
Estoy pensando, porque dices tú, ¿cómo lo hicieron? También de esta época más o menos son los fenicios, ¿no? Los fenicios llegaron... Sí, llegaron claro, también. pero los fenicios siempre es una navegación de cabotaje. Los fenicios nunca claro. se encuentran Claro, en mar un abierto, sitio totalmente de mar abierto, tanto sino tiempo. que Claro. siempre van pues de puerto en puerto. Sí. Aunque de los Bordeando fenicios costa. también, como navegantes, también puede salir un programa porque se dice que fueron los primeros en circunnavegar África. Ah, sí. Sí, hay por ahí teorías. Bueno, hay un relato de un faraón que les ordenó hacer eso y que se supone que sí que lo hicieron. Bueno, hay dudas respecto a ello. Pues ya sabes, el siguiente Sí, tenemos ahí para rato con los fenicios. Pues bien, también tenemos brújulas de vientos, ¿no? Pues parecido a la de las estrellas, pero también con tipos de vientos, la dirección, que podrían indicar pues direcciones fijas de vientos que podrían pues llevarles a una isla o a otra. Ajá. Y lo más interesante y lo más curioso son los patrones de las olas y las corrientes marinas. Sí, como lo he dicho antes. Los patrones de las olas cambian cuando te acercas a la costa, como las islas son, digamos, una barrera para estas corrientes, para estas olas, rebotan y vuelven. Entonces no es lo mismo las olas a mar abierto, donde no hay ninguna barrera, que si hay una costa cerca. Y se dice, hay en la tradición polinesia, que los antiguos navegantes, era un aprendizaje de toda la vida, podían detectar estas variaciones tan leves porque se pasaban la vida practicándolo y estudiándolo. O sea, se tumbaban ahora no me sale la terminología náutica. Se tumbaban en el barco y podían sentir, ¿no? En la cubierta, eso. ¿No? En la cubierta se tumbaban y podían sentir estas leves variaciones, pues eso, pero era una labor que solamente pues los más... prácticamente de chamán, ¿no? Sí, era efectivamente, era más algo místico, algo sagrado, ¿no? El ser capaz de detectar estas pequeñas variaciones en las corrientes, en las olas, para determinar en qué dirección estaba la isla, ¿no? Y poder dirigirse a ella. Impresionante. Y muy curioso también es lo que nos encontramos, aunque esto está más presente en Micronesia, aunque pues prácticamente está al lado en las Islas Marshall. Tenemos un ejemplo muy curioso que son los mapas de palos, que son cartas náuticas confeccionadas con juncos, con palos, con conchas, con piedras. Estas piedras y conchas representarían las islas. Sí. Los palos representarían las corrientes marinas o los patrones de olas. Aunque se ha investigado y parece que no representan las distancias, porque claro, en el mar es muy distinto la distancia que como lo vemos nosotros, pues si vamos en Google Earth y vemos desde arriba, no es lo mismo que haya una corriente a favor que en contra. O sea, para ellos podía estar mucho más cerca una isla que estuviera a muchos más kilómetros de otra que estuviera más cerca, pero las corrientes y los vientos fueran más difíciles de navegar. Por tanto, no representaría tal cual si lo ponemos sobre un plano donde estarían las islas, sino más bien las distancias y las corrientes que habría que seguir para llegar a determinadas islas. Eso es. Y encontramos muchos ejemplos de estos mapas de palos, sobre todo en las Islas Marshall en Micronesia. Qué interesante. Y por último, lo más importante para navegar, pues, es un barco, ¿no? Las embarcaciones eran canoas dobles, más parecido a lo que conoceríamos hoy como un catamarán, ¿no? Dos canoas conectadas por una superficie, como vemos ahí, y con una vela, ¿no? Impulsadas por remos. Y que permitirían viajes largos, tendrían pues, las más grandes de 30 metros. Hay testimonios, ¿no? Se ha convertido en una construcción ritual, ¿no? Que tanto los pueblos maoríes de Nueva Zelanda como hawaianos polinesios siguen manteniendo esta tradición de la construcción artesanal y ritual de las canoas, las embarcaciones. Las más grandes se calcula que podrían llevar a unas 300 personas. ¡Ostras! Pero claro, estas para viajes largos no. Estas serían más canoas de guerra, por ejemplo, en la cultura maorí, que es una cultura tan
tan guerrera, sí que se han encontrado testimonios pues de canoas que podrían albergar ejércitos. En estas expediciones estamos hablando de que pues cuanta menos gente mejor, ¿no? Porque son viajes largos, muchas veces iban a la aventura que no sabían lo que se iban a encontrar. Entonces sería pues unas embarcaciones en las que irían en torno a unas 5 o 6 personas, ¿no? para estas expediciones. Estoy pensando también el problema del agua. Claro. Sí, claro, los recursos en un viaje te tienes que llevar pues contados para los que vayas. No puedes meterte ahí a mucha gente, si no te quedas sin recursos. Sí. Y pues esta construcción de barcos pues convirtió en un oficio casi generacional, ¿no? Que iba pasando de padres a hijos, de generación en generación, y ha llegado hasta nuestros días pues en culturas como la de Rapa Nui, en la de Hawái, aunque en Rapa Nui prácticamente desaparece la civilización, pero en Hawái y en Nueva Zelanda, con la cultura maorí, sí que tenemos bastantes pues ejemplos de esta construcción ritual. Y bueno, yo creo que sí, vamos a dejarlo lo vamos a dejar aquí, porque estoy viendo a por aquí. Javier, que está ya nervioso, que nos estamos yendo de tiempo, que tiene que entrar en clase ahora. Sí, vamos a dejarlo aquí, me parece una maravillosa introducción, para luego retomar lo que serán las sociedades, imagino. Sí, eso es, me ha quedado un poco pues meternos más de lleno en cada cultura, como Rapa Nui, como Hawái y Nueva Zelanda, ¿no? Que serían los grandes ejemplos de esta cultura polinesia. Muy bien. Me siento como en un programa de verdad, que te meten la música, que significa, venga, ve cortando ya el rollo. Cortando ya. Pues, nos despedimos ya. Os dejamos aquí el correo, las batallitas de Víctor @yahoo.com, para que nos comentéis, nos preguntéis o cualquier tipo de sugerencia, vamos, lo que queráis. Y nada, nos vamos ya corriendo, que nos cierran los micros. Así que muchas gracias por venir de nuevo, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el programa que viene y vosotros lo podéis escuchar siempre que queráis en Las Batallitas de Víctor.